Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio informativo, este espacio denominado Elige, pensando en usted, para que se llegue a las urnas del 17 de agosto y podamos cumplir con un voto informado. En esta oportunidad nos encontramos con el señor José Manuel Ormachea. Él es candidato a senador por La Paz por la Alianza Libre. Damos la bienvenida al señor Ormachea. Por favor, fíjense a los que están detrás de nuestras cámaras en el proyecto digital y las redes sociales. Bienvenido. Muchísimas gracias a Los Tiempos por este espacio tan importante para poder dirigirnos a el pueblo boliviano, a el pueblo cochabambino y también al pueblo paceño que claramente consume las noticias, el portal digital y el periódico Los Tiempos, tanto como los cochabambinos. Entonces, muy felices de poder estar presentes en un diario histórico para nuestro país y, por supuesto, felicitando todo el trabajo que hacen permanentemente. Y bueno, pues atento a todas las preguntas. La Paz sigue siendo un epicentro político. Las noticias nos muestran que los reclamos se centran allá, marchas, protestas y cosas positivas también, ¿verdad? Pero para usted, señor Ormachea, ¿qué son los temas más urgentes que deben atenderse en una agenda departamental ya en el legislativo, en el Senado? Nosotros tenemos una propuesta departamental que está compuesta por 5 ejes, ¿no? Para La Paz específicamente. En primer lugar, La Paz como departamento. Lo que nosotros queremos es que La Paz se convierta en el hub turístico de los Andes y la capital cafetalera de Bolivia, tomando en consideración que en Caranavi, en el norte de nuestro departamento, el café es espectacular, es un café realmente que se realza a nivel mundial, ¿no es cierto? Y que necesitamos, obviamente, impulsarlo haciendo una zona franca del café para que la industria boliviana del café se concentre en Caranavi y que de esa manera La Paz y el país se puedan ver beneficiados. Por supuesto, el potencial turístico del departamento es innegable. Tenemos atractivos turísticos tan destacados como Tiahuanacu, la carretera de la muerte, Sorata, el lago Titicaca y la propia ciudad de La Paz, además del turismo que se puede generar mediante el turismo potencial que puede tener el Alto por los cholets, por ejemplo, ¿no es cierto? Por las cholitas wrestling y todo lo que tiene que ver con esa génesis cultural que se ha creado en la ciudad del Alto y que es tan importante para el patrimonio de las bolivianas y de los bolivianos. Por supuesto que nosotros tenemos el potencial en La Paz para hacer la entrada a la región sudoeste de todos los Andes, es decir, el occidente de Bolivia, el sur del Perú y el norte de Chile, ¿no? Son millones de turistas extranjeros de todo el mundo, ¿no? Que buscan visitar, por ejemplo, Cusco, Machu Picchu y el desierto de Atacama, es decir, en Perú y en Chile, pero se les es más fácil llegar a Lima o a Santiago que a La Paz, ¿no? Entonces, La Paz se tiene que transformar en el espacio de concentración del turismo regional y así aprovechar los circuitos turísticos internos que tenemos para que puedan visitar también los turistas y aprovechar su estancia en Bolivia, siendo La Paz la puerta de entrada, puedan aprovechar de Cochabamba, puedan aprovechar de Sucre, puedan aprovechar del Salar de Uyuni, pueden aprovechar de Oruro, de todo ese circuito turístico que naturalmente se ha generado en el occidente del país. La Paz es pues el punto de inicio de un circuito importantísimo, ¿no es cierto? Que nosotros lo vamos a fomentar, por supuesto, con un proyecto de ley de integración y fortalecimiento del circuito turístico de Bolivia, que nosotros le hemos denominado la Ruta de la Libertad, ¿no es cierto? Y claramente contempla los puntos turísticos más importantes que generarían con un buen tratamiento de los turistas, ¿no? Porque en este momento el trato no es el mejor para el sector de los turistas que vienen, no por las agencias, sino por muchas veces la propia gente, ¿no es cierto? Y que claramente tenemos que educar a nuestra población para
recibir de una manera amigable a los turistas, porque ellos son los que traen dólares, ellos son los que con sus visitas claramente nos generan desarrollo, ¿no? Infraestructura turística, por supuesto. Necesitamos, por ejemplo, en el lago Titicaca, un puente en el estrecho de Tiquina. Ya viene siendo hora de poder generar ese puente entre San Pedro de Tiquina y San Pablo de Tiquina para llegar a Copacabana, a la playa de Copacabana en el lago Titicaca de una mejor manera, de una manera más rápida. Sin despreciar, por supuesto, a los balseros, que claramente nosotros vamos a fomentar que siga habiendo la experiencia de cruzar en balsa, ¿no es cierto?, para los extranjeros, ¿no es cierto? Y obviamente necesitamos infraestructura mínima como generar un malecón en la playa de Copacabana, ¿no es cierto? Un malecón donde pueden haber servicios, donde pueda ser un lugar muy atractivo para poder visitar, ¿no es cierto? Por supuesto que nosotros creemos que los yungas, ¿no es cierto?, la provincia de Noryungas y la provincia Sudyungas tienen un potencial turístico gigantesco, siendo por decreto supremo la capital turística del departamento de La Paz. Y hay que hacer valer ese decreto, ¿no es cierto? Y una ley departamental también que lo avala así. Impuesto cero a la industria hotelera en los yungas que promueva el ecoturismo, que promueva la carretera de la muerte como un atractivo a nivel mundial y, por supuesto, el empleo local. Impuesto cero a todos los hoteles, por ejemplo, que obviamente están tratando de salir de esta crisis económica, que tenemos que darles ese aliciente. Ya había hablado del café, es importantísimo, ¿no es cierto?, por las condiciones climatológicas que tiene Manabí para producir café de altura para la exportación, ¿no? Tiene que ser una zona franca. La Paz también está en este momento con un boom de la economía naranja en cuanto a gastronomía, en cuanto a promoción cultural, en cuanto a artes, en cuanto a todo tipo de eventos, por ejemplo, que tienen que ver con las tribus urbanas y la cultura urbana que hay en nuestro departamento y en nuestra ciudad, porque somos capital en este momento de, por ejemplo, la cultura geek. No sé si saben lo que es la cultura geek. La cultura geek es de la gente, claro, la gente que hace cosplay, por ejemplo, que se disfraza. Hay el desfile del orgullo geek, ¿no es cierto?, en La Paz. La gente que le gusta el K-pop, por ejemplo, hay muchísima en La Paz, ¿no es cierto? Tenemos que hacer que en La Paz vuelvan los eventos muy grandes y que traigan mucho dinero de conciertos, por ejemplo. Se llenarían los conciertos en La Paz si fuera más sencillo atraer estas inversiones y que quienes obviamente las promueven tengan mayores facilidades que complicaciones, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que mejorar la infraestructura en general, tenemos que mejorar el campo Chuquiagomarca, por ejemplo, ¿no?, que es un campo ferial importante, pero que se ha quedado chico para ferias, por ejemplo, como la feria de Cochabamba o la feria de Santa Cruz, ¿no es cierto?, que son tan grandes y tan importantes, pero nosotros tenemos las capacidades. Por ejemplo, la gente que juega, te lo digo para los jóvenes, la gente que juega deportes electrónicos, los gamers, la gente que se dedica a eso, está concentrado muchísimo en La Paz y en el Alto, y tenemos un torneo a nivel departamental y a nivel nacional que se llama el Chucuta Gamer, que se podría volver un torneo a nivel mundial, ¿no es cierto? Por otro lado, en cuanto a nuestra infraestructura en el centro de la ciudad, nosotros también tenemos que rescatar el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el casco viejo está muy venido a menos, está todo grafiteado, se están cayendo nuestros edificios y casas patrimoniales que son de corte republicano y de corte colonial, ¿no es cierto? Y tenemos que recuperar ese centro histórico, haciendo una asociación, por supuesto, para reducirle la carga impositiva y los gastos a quienes son dueños de esas casas patrimoniales para que no decidan tirarlas abajo para hacer edificios, ¿no es cierto? Además de tratar de que se pueda volver una peatonal el centro histórico, como son peatonales muchos centros históricos en Latinoamérica, ¿no es cierto? Para el Alto también necesitamos que se vuelva una zona económica especial. ¿Qué es una zona económica especial? Una zona liberada de la mayor cantidad de impuestos posibles para que se convierta en un puerto seco y el centro de acopio y distribución de nuestros productos para exportar,
hacia el megapuerto de Chancay en el Perú, que recién se ha inaugurado y que tiene obviamente una conexión con nuestro mercado natural como Bolivia, que es el Asia-Pacífico. Por supuesto que necesitamos, y esto le va a interesar a los cochabambinos, una nueva carretera Río Abajo Quillacollo, ¿no es cierto? Nosotros, obviamente, lo hemos promovido permanentemente en la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 045/2023, ¿no? Que declara de interés nacional la construcción e incorporación a la red vial fundamental de este tramo carretero Río Abajo Quillacollo, para llegar en aproximadamente 3 horas y media a Cochabamba, ¿no es cierto? Que es muy importante para que los cochabambinos que quieren visitar La Paz y los paseños que quieren visitar Cochabamba lleguen de una manera más expedita. Y así se va a fomentar en 10 municipios de La Paz y en 3 de Cochabamba el turismo entre 2 departamentos hermanos, ¿no es cierto? En todo caso, obviamente vamos a generar un desarrollo agrícola por toda esa zona de Río Abajo, Valencia, Carreras, ¿no es cierto? Inclusive la parte cochabambina, ¿no es cierto? Del Valle Alto y otros, que claramente van a poder cambiar el mapa productivo del país, ¿no es cierto? Porque esos productos agrícolas se van a exportar y se van a intercambiar entre paseños y cochabambinos, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a hacer con una, obviamente, ley de asociaciones público-privadas para que la carretera justamente se pague a sí misma. ¿A qué me refiero? Que la construcción de la carretera sea con recursos erogados, obviamente el Tesoro General de la Nación, pero también con un capital privado que pueda administrar esa carretera, cobrar el peaje y que una parte de ese cobro de peaje vaya destinado a un fondo para la integración carretera de otras partes del país, como el Beni, que no tiene en este momento integración carretera y que nos piden muchísimo esa integración. Entonces, se va a pagar solo en un término de 8 años, ¿no es cierto? Y ahí va a pasar a manos del Estado. En primera instancia, la concesión sería privados para que la recaudación sea lo más rápida posible. Y por supuesto, el norte de La Paz tiene que volverse una región protegida, biodiversa de nuestro país, porque es la región más biodiversa del mundo, por cierto, el Parque Madidi, ¿no es cierto? Y este es un dato que pocos lo saben en La Paz y en Bolivia. La minería ilegal está destruyendo, por supuesto, el norte de nuestro departamento y claramente hay que implementar normativa que proteja esta zona de avasalladores, mineros ilegales y del crimen organizado, ¿no? Importante, ya mencionaron datos que llaman la atención. Cuando se presentan diferentes bloqueos, La Paz queda bastante estrangulada. A través de las noticias vemos que queda desabastecida. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué queda tan desabastecida? Si tiene también diferente piso ecológico, como menciona Río Abajo, tiene un sector importante de valles donde se podría fomentar el desarrollo agropecuario. Es importante que ustedes lo mantengan en una agenda y qué pena que eso ahora no se haya hecho, señor Lucia. Así es nuestra prioridad volver a hacer que La Paz sea grande de nuevo y claramente lo vamos a lograr con el voto de las paseñas y los paseños por tuto presidente para que José Ormachea, este servidor, pueda llegar a la Cámara de Senadores y que pueda abogar por los intereses del departamento que nunca se han contradicho con los intereses a nivel nacional, en el entendido de que el centralismo también nos pega a nosotros. El centralismo, por supuesto, que está concentrado en la Plaza Murillo, no está concentrado en el departamento de La Paz, porque el abandono al departamento de La Paz es exactamente igual que el abandono que tienen los 9 departamentos, ¿no es cierto? Y eso hay que hacerle, por supuesto, comprender a todos los compatriotas que viven en los 9 departamentos, porque muchas veces se piensa que la concentración de los recursos está en La Paz. No, está en la Plaza Murillo, ¿no es cierto? Y que con el programa UPRE, con el programa Evo Cumple, con la FPS, concentran recursos que deberían ir hacia los departamentos, a todos, ¿no es cierto?, desde la Casa Grande del Pueblo, y los distribuyen a discreción en el gobierno nacional. Eso ya no va a ocurrir, la autonomía va a ser absolutamente total, como lo dice Tuto Quiroga, ¿no? La autonomía va a llegar a su nivel más importante para las regiones, y eso es lo que estamos fomentando desde La Paz también. La Paz va a ser un departamento con vocación autonómica. Muchísimas gracias. Ahora le pido que se dirija
para despedirse y tal vez unas palabras que quedaron ahí y no se pudieron decir a los que nos dirigen, nos observan, nos miran, nos siguen por las redes sociales y el periódico digital. Cochabambinas y cochabambinos, hermanos de Cochabamba, paseñas y paseños que también escuchan, leen y ven los productos y las notas del deber. Nosotros, con Tuto Quiroga, vamos a iniciar una revolución de la libertad y de la propiedad en nuestro país. En otras opciones, no existe realmente una modificación del modelo social comunitario productivo, como le mal llaman en el gobierno nacional. Son simplemente unas reediciones de lo mismo. Nosotros realmente estamos generando una revolución de la libertad del individuo y de la propiedad en nuestro país. Vamos a reducir el gasto público dispendioso y el déficit fiscal. Vamos a prohibir que el Banco Central financie al gobierno. Vamos a recuperar por lo menos 2.000 millones de dólares que se ha prestado el gobierno por bancos al Banco Central para devolver la liquidez al sistema financiero. Vamos a restaurar la confianza de los ahorristas. Los dólares que has depositado en el banco se te van a devolver en dólares. Vamos a conseguir el apoyo de organismos internacionales para recuperar estas reservas. Vamos a garantizar el combustible a corto plazo con préstamos de emergencia. Vamos a pagar mejor a los productores nacionales y obviamente vamos a reemplazar las importaciones de diésel y gasolina por petróleo crudo más barato, reactivando refinerías como la refinería de Cochabamba, que está operando al 35%, y es una vergüenza que eso esté ocurriendo. Y por supuesto, vamos a restaurar la confianza para atraer inversión nacional y extranjera. Muchísimas gracias, amigos de los tiempos. Nos vemos en otra entrega de este espacio. Elige Permiso.